Sobre todo con todo lo que tiene que ver con este fiscal de Morelos, ¿no? ¿Se acuerdan que justo el viernes hablábamos de la detención del fiscal de Morelos, un fiscal que está siendo procesado por el delito de retardar la justicia, más o menos por ahí va, que en los hechos estamos hablando de un fiscal que obstaculizó una investigación de feminicidio, ¿ok? Estamos hablando del feminicidio de Ariadna Fernanda, que desde noviembre del 2022 ya se había estado denunciando que este fiscal no solamente podría tener vínculos con el presunto feminicida Raciel N., sino que habría hecho todo lo que estaba en su poder para negar el delito. Recordemos que fue él en diversas conferencias de prensa quien aseguraba que Ariadna habría muerto por una ingesta alcohólica, o sea, la revictimiza. Cuando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque compartieron el caso, lo que en realidad pasó es que detectan que ella tenía diversos golpes y que sí había lamentablemente fallecido de manera violenta. Algo que el fiscal se encargó de desmentir y cuyo equipo, pues la neta es que también le hizo el paro, porque el equipo del fiscal, estamos hablando de los peritos y el médico forense, pues estaban, ¿no? Vaya, dándole alas a este fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que está detenido, sabemos que incluso la Suprema Corte en algún punto negaba que se le pudiera retirar el fuero a este señor porque pues estaba, pues es un fiscal autónomo. Recordemos que el famoso mito de las fiscalías autónomas es justamente ese, que las fiscalías no pueden, o los fiscales sobre todo, no pueden ser investigados por delitos, que los fiscales deben de protegerse y que se debe de comprobar muy bien el delito antes siquiera de acercarse a investigar a un fiscal. Entonces, el fiscal Uriel Carmona fue detenido el viernes en un proceso bastante complicado. De hecho, en este programa les pusimos la que fue su última entrevista, ¿no? La última entrevista de este fiscal que se la da a López Dóriga. En esta entrevista, el fiscal, pues prácticamente le dice a Joaquín López Dóriga que está siendo perseguido, culpó al presidente, culpó a todo el mundo, dijo que él era víctima de una persecución política y que había recibido amenazas, que sí de la jefa de gobierno o entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, o que se había recibido amenazas del jurídico, el presidente, que en ese momento era Julio Scherer, pero está muy interesante, está muy bizarra esa parte de Julio Scherer, sobre todo porque todo el tema con el fiscal está ya en el 2022 y Julio Scherer se separa del jurídico de presidencia en el 2021. Entonces brinca mucho el que hable sobre Julio Scherer y que no sé qué y que él lo amenazó cuando ya ni siquiera tendría las facultades para haberlo hecho. Entonces están todos estos, pues todos estos detalles al respecto del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que incluso nos mantenían un poco en ascuas, ¿no? De si lo iban a dejar o no en prisión. Y recordamos por qué, insisto, porque la Suprema Corte un par de semanas antes avalaba que el señor tuviera un fuero. Sobre esto, el presidente López Obrador fue cuestionado en la mañanera. Y de alguna manera me brinca un poco la respuesta no que da el presidente, sino la que dan algunos medios de comunicación. Porque, insisto, el fiscal acusó al presidente, el fiscal acusó a todo el mundo que era una persecución en su contra. Pero lo que me brinca es que muchos de los comunicadores que cada que ocurre la marcha de las mujeres el 8 de marzo, que cada que hay un tema relacionado con violencia política hacia las mujeres, que incluso han respaldado y defendido a capa y espada a Xochitl Gálvez diciendo que ella ha sido víctima de violencia política de género porque dicen o decimos que está siendo inflada por un grupo de la oligarquía, cada que están ahí, ¿no? Y es que sí, pobrecita Xochitl, y es que sí, pobrecito medio mundo. Pero cuando se trata de investigar a un fiscal por obstaculizar la justicia, en el caso de un feminicidio como el de Ariadna Fernanda, el discurso es uno completamente distinto. Empiezan escuchando lo que dijo el presidente en la mañanera de este 7 de agosto de 2023 sobre la detención de Uriel Carmona. Y a partir de ahí, déjenme, les voy a enseñar lo que personajes como Sergio Sarmiento se han aventado a decir sobre ahora el santo patrono de la justicia, el fiscal Uriel Carmona. Legal porque
el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte. Pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la ciudad. Y desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial. Muy evidente. Gobierno de México. Esto es un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de esta mañana del 7 de agosto, relacionado justo con el fiscal Uriel Carmona. Pero lo que insisto que a mí me brinca muchísimo, de verdad, es que es de estas cosas que uno dice, ay, hijos de Dios, es como hay una serie de comunicadores que han estado defendiendo a este fiscal, pero a capa y espada, como si no hubiera un mañana, como si este fiscal fuera el prócer de la justicia, como si en realidad fuera un perseguido político, como es que pobrecito. Y hablo en particular, antes de comunicadores, hasta la iglesia se metió. Hasta el obispo de Cuernavaca se metió a defender al fiscal. Y miren que cuando yo escucho a un obispo defender a una persona como el fiscal, bueno, la neta es que la mancha se hace cada vez más grande. Entonces, ya hubo un obispo que salió a criticar sobre la detención de Uriel Carmona. Escuchen, aparte dice el obispo de Cuernavaca que se pisoteó la constitución de Morelos. Escuchen esto. Hay muchas especulaciones, hay muchas explicaciones que circulan en Morelos y en México respecto a lo que ha sucedido ese viernes con la detención del señor fiscal. Yo no pretendo aumentarlas, esas especulaciones, ni echarle leña al fuego. Simplemente me parece que es justo y necesario recordar que para encontrar la verdadera paz hemos de luchar por la verdad y por la justicia. Si no hay verdad, si no hay justicia, lo dice el magisterio de la Iglesia, no hay paz. No se debe ocultar la verdad. Por eso, con objetividad e independientemente del nombre que tenga el fiscal, en este caso lo conocemos o cualquier otro, con objetividad se puede decir que se ha cometido una violación a la ley, porque un fiscal tiene fuero y fue totalmente desconocido. ¿Quién diablos? Perdón, yo hasta ahí lo voy a dejar, no voy a continuar con esto. Pero ¿quién? O sea, habla de es que se pisoteó la Constitución. Fíjese, señor obispo de Cuernavaca, que la Constitución también dice que la iglesia va por un lado y el Estado va por otro, ¿no? O sea, la Constitución dice que la iglesia no se debe de meter en este tipo de asuntos y eso les ha importado menos que nada durante años. La iglesia, o sea, yo sé que ustedes, y háblenle, miren, háblenle a las personas de hacer el bien, sobre los valores, sobre no mentir, no robar, háblenle sobre los 10 mandamientos, háblenle sobre cómo ser buenas personas, pero no se metan a lo que no les toca.
Esa es una. Dos. Me imagino que el obispo de Cuernavaca, él debe de cumplir con los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, si no estoy mal, y sé que no estoy mal, pero hay uno que dice que no darás falso testimonio ni vas a mentir. Me imagino que el señor obispo de Cuernavaca, antes de ponerse a defender al fiscal de Morelos, verificó que existiera una resolución judicial, o sea, verificó que lo que él iba a decir en ese momento era información precisa, contundente y verídica. Porque si no solamente está dando su opinión, y eso ya lo comentamos, es meterse donde no lo llaman. Y dos, estaría mintiendo. Entonces, ¿con qué cara vienen los obispos, para empezar, a defender a meterse donde no los llaman, donde no les toca y donde no deberían? Porque eso también es una violación a la Constitución y además andar violando al menos uno de sus 10 mandamientos. ¿Cómo es posible que esto se siga defendiendo y se vea normal? Gracias, señor productor. Es el 9º mandamiento. Tú sabes más de esos que yo. Es el 9º mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ay, señor obispo de Cuernavaca. No les basta solamente con pasarse por el arco del triunfo en la separación iglesia y Estado, sino que también les encarta, les fascina andar dando opiniones y andar violando los propios 10 mandamientos que se supone que ellos son los que van defendiendo. Pero miren, ahí no para. También, ¿quiénes han defendido a capa y espada al fiscal? Héctor de Mauleón con una columna, ¿no? La operación federal para cobijar a Cuauhtémoc Blanco y destituir al fiscal de Morelos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que estemos viendo cómo hasta los que ya sabemos quién, esta también es un timbre de orgullo, Calderón, son unos verdaderos sátrapas y comparte la misma columna de Héctor de Mauleón. Pero el que de verdad es mi favorito, es mi favorito, en serio que siempre seguirá siendo mi favorito, es Sergio Sarmiento. Ese también, ese se ha llevado un lugar, Sergio Sarmiento, en la defensa histórica de lo que no se debería de defender. Escuchen este primer tuit que se aventó hace 15 horas. Escuchen nada más esta joya. Dice Sergio Sarmiento: el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue detenido por la Fiscalía General de la República por el delito de ofrecer conclusiones distintas a las de la Fiscalía Capitalina en el caso de Ariadna Fernanda. Discrepar de los dogmas de la 4T se castiga con cárcel. Este fue el mismo señor que cuando se exhibe este video de los sobornos de Odebrecht que se dieron en el Senado, cortesía de Lozoya, dijo que no podíamos asegurar que esos fueran sobornos. ¿Cómo les pasa? O sea, mal pensados todos ustedes. Esa es la nómina del Senado, en efectivo y en bolsas transparentes. La nómina del Senado. Ese es Sergio Sarmiento. Y muchas otras declaraciones bastante lamentables que se ha aventado Sergio Sarmiento al respecto del fiscal. Pero es que aquí no paró esta de Sergio Sarmiento. O sea, no, con todo y que la gente le contestara, con todo y que de verdad hasta videos le pusieron, con todo y todo, no, Sergio Sarmiento, el santo patrono de las cosas que no se deberían de defender. Sino que, ahí les va un siguiente tuit. Curioso, encarcelaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por retardo de justicia, pero no a los médicos que hicieron la necropsia que arrojó el resultado de que Ariadna Fernanda murió por broncoaspiración. Qué bueno que el tema no es político. Y no fue broncoaspiración, por cierto, Sergio Sarmiento. El fiscal de su propia boca dijo que Ariadna Fernanda había muerto por ingesta alcohólica. O sea, dijo que Ariadna Fernanda se había muerto por alcohólica, por beber alcohol. Eso de por sí ya es una revictimización de una víctima de feminicidio. No. La declaración del fiscal, sí, claro. No, es que sí la dijo. Sí, sí la dijo, pero es lo que él dice. Falta hacer una segunda. Ya se hicieron hasta 3 autopsias. Sí, y las 3 autopsias, se hicieron 2, eso es lo que a veces se les olvida mucho sobre el caso de Fernanda, que aquí lo dimos a conocer. La primera autopsia, la de Morelos, y ese es el punto del por qué no entiendo por qué están opinando a lo bestia. Disculpen, pero es que es a lo bestia. 1,
El fiscal de Morelos y sus médicos dijeron que Ariadna Fernanda no tenía ningún tipo de lesión, o sea, que no mostraba lesiones y que solamente había muerto por ingesta alcohólica. Llega el cuerpo de Ariadna Fernanda a la Ciudad de México, le hacen una segunda autopsia y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encuentran que tenía varios golpes, y que no había muerto por ingesta alcohólica, sino que había sido un golpe, que había sido una contusión. El caso, esto todo fue en noviembre del 2000, entre noviembre y diciembre de 2022. Lo retoma la Fiscalía General de la República. En el caso de Ariadna Fernanda, lo retoman los papás, fue muy similar al caso de Dafne, se acordarán el de Nuevo León, que se dieron, o sea, tuvimos el caso de Dafne y luego tuvimos el caso de Ariadna Fernanda, fueron muy polémicos por el actuar de sus fiscalías, justamente por eso fueron polémicos y porque lamentablemente gracias al actual de las fiscalías es que no hay una certeza de qué es lo que pasó porque las cadenas de custodia se rompen. ¿Qué es lo que pasa con la tercera autopsia que hace la Fiscalía General de la República? La Fiscalía General de la República encuentra que sí, Ariadna Fernanda sí tenía golpes y que no había muerto por una ingesta alcohólica. Ya son 2 versus 1. Ya fueron 2 autopsias que le hicieron a Ariadna, adicionales a las de Morelos. Y es con la segunda autopsia, ni siquiera la de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es con la autopsia de la Fiscalía General de la República, con la que arman todo el caso para detener al señor fiscal. De ahí fuera, mucho fue y vino entre la fiscal Ernestina Godoy y Uriel Carmona. Que sí, y todavía estaba Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, que si Uriel Carmona le había mandado nudes y mensajes sexuales a la fiscal Ernestina Godoy, que sí había obstaculizado la justicia. Lo que sí era cierto es que la información no llegaba. La Fiscalía General de Justicia necesitaba el expediente de Morelos y se tardaron muchísimo en mandar el expediente de Morelos hasta que la jefa de gobierno, entonces Claudia Sheinbaum, se para en la conferencia y empieza a denunciar al fiscal. Es que desde Morelos empezaron a meterle turbo, porque ya no era un tema entre fiscales, era una jefa de gobierno que sabían que iba a ser candidata o que buscaba la presidencia de la República por parte de Morena, la que estaba presionando. Y además tenías a los padres y tenías toda una serie de irregularidades que fueron llevando el proceso. Por eso es que no logro entender los comentarios tan bestias que se han dado por parte de estas personas. Ahora, también parece que Sergio Sarmiento no entiende el proceso de la justicia. Claro que se debe de investigar y citar a los peritos, al médico forense, por supuesto, es parte del proceso, pero existe una jerarquía y el que manda en la fiscalía es el fiscal. Y cuando tienes y aquí la cosa hubiera sido muy distinta si el fiscal nunca hubiera hablado. Si el fiscal de Morelos jamás hubiera dado una declaración pública defendiendo, no estoy hablando defendiendo el reporte que le dieron sus médicos, quizás todo se hubiera quedado solamente entre los peritos y todo se hubiera quedado entre los que hicieron la necropsia y los que le dieron la información al fiscal. Pero el fiscal salió a defender, o sea, primero habló y luego defendió lo que hizo su equipo. Esas son las 2 cosas que hizo. Entonces, no se puede salir por la tangente, no pueden. Acá, por ejemplo, empiezan a contestarle, ¿no? Personajes como Vanessa Romero Rocha. Y le dice, la Fiscalía de Ciudad de México evidenció la muerte de Ariadna como un feminicidio. En tanto, la Fiscalía de Morelos la estaba encubriendo por una broncoaspiración por ingesta alcohólica. Y aquí dice Sergio Sarmiento, ¿y por qué solo acusan al fiscal de retardo de justicia? Ariadna Fernanda tenía moretones en extremidades superiores e inferiores, ningún golpe en órganos vitales. Entonces, Sergio Sarmiento, aventándose valientes comentarios, nos está diciendo, el perito experto Sergio Sarmiento nos está diciendo que como Ariadna Fernanda no tenía golpes en órganos vitales, entonces el fiscal de Morelos tenía razón y no fue una muerte violenta, sino que murió por alcohólica. Sí entienden a dónde estamos llegando, ¿no? Y lo peor es que este no es el caso. No voy a poner ni siquiera el tuit de Marco Levario Turcot, pero este se aventó otra maroma diciendo que la detención del fiscal de Morelos era un golpe al Poder Judicial. Hijos, aprovechen los nuevos libros de texto para entender la división de poderes. Regresen a la escuela para entender la división de poderes. La fiscalía no pertenece al Poder Judicial. Si no sabían, se los enseño con todo gusto. La fiscalía no pertenece, ninguna fiscalía pertenece al Poder Judicial. De hecho, son una rama del Poder Ejecutivo, solamente que son autónomos. Entonces, no.
pero se avientan ese tipo de maromas. Ahora resulta que tener un fiscal es darle un duro golpe al Poder Judicial, con el que estamos muy enojados porque han ido en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es que eso es neta. Es neta. Son netas estos comentarios. Y esto es lo que estás escuchando de evidentemente los personajes que en lo que sí coincidimos no quieren una reforma al Poder Judicial. No quieren ni siquiera una reforma a las fiscalías. Quieren que todo se quede tal cual está. Eso es lo que quieren. Entonces, a mí me parece muy lamentable, de verdad, muy triste, muy lamentable, escuchar a estos personajes defender algo que no se metan, o sea, ninguno de ellos ni le dieron seguimiento ni nada, o sea, no saben ni cómo están las cosas, pero eso sí, es muy importante para ellos de antemano ponerse a defender a un fiscal porque es su compadre, porque es su amigo. Vean las fotos que tiene el fiscal, o sea, ya después de tomarse fotos con el saco de pus, que perdón porque es poblano, pues entendemos por qué quieren defender al santo fiscal, ¿no? Recordemos que el fiscal de Morelos fue nombrado todavía en el gobierno de Graco Ramírez, fue avalado por el Congreso y se mantuvo todavía hasta ahorita que está Cuauhtémoc Blanco. Que claro que él ha investigado a Cuauhtémoc Blanco, sí, que se le debe investigar a Cuauhtémoc, adelante, pásenle, investiguenlo, no tengo tema, viva México. Pero aquí no tiene nada que ver con Cuauhtémoc Blanco, aquí estamos hablando de un delito muy delicado, como lo es literalmente encubrir un feminicidio. De eso es de lo que estamos hablando. Se les olvida, no se acuerdan. ¿Qué hacemos para que abran los ojos y para que dejen de engañar a las audiencias que lamentablemente los llegan a escuchar? Porque eso es lo más triste. Todavía existen audiencias que llegan a escuchar a este tipo de personajes y que les creen todo lo que dicen sin chistar, como si no pasara nada, como si no hubiera mayor problema, como si lo que se está investigando no fuera legítimo. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que a eso súmenle que lamentablemente estos son los que salen a criticar cuando alguien critica, por ejemplo, a una Lili Telles, a una Xochitl Gálvez y dicen, es que violencia política de género. Que no me vengan a hablar de violencia política de género aquellos que están defendiendo a un fiscal que está encubriendo un feminicidio. Que no me vengan a hablar sobre cómo es el rol de las mujeres. Eso mansplaining no lo necesitamos ni hoy, ni mañana, ni nunca. Lo que necesitamos es que no solamente esto sea posible, investigar a los fiscales, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias, que investigar a estos personajes no sea una excepción a la regla, sino que sea la regla, que investigar cuando están encubriendo delitos, que investigar si tienen algún vínculo con algún feminicida o algún criminal o algún narcotraficante, no sea el escenario excepcional y no se convierta en la noticia, sino que literalmente sea la máxima para evitar tener este tipo de personajes cada vez más en los puestos de poder. Eso es lo que a mí me estresa. Eso es lo que deberíamos estar avalando como sociedad. Pero no. Existe una serie de defensas a este tipo de comunicadores o defensas de este tipo de comunicadores a una serie de corruptos que solamente quieren defender porque están desafiando el status quo. Y para cerrar el tema del fiscal, porque tenemos que hablar de un sondeo muy importante, en Canal 14 se acaba de publicar una conversación de WhatsApp, presuntamente entre el fiscal de Morelos y varios funcionarios, en las que justamente señalan que la versión o la mejor versión para evitar que los presuntos culpables vayan a la cárcel, es decir, que Ariadna Fernanda habría muerto por exceso de alcohol. Les voy a publicar este video que sacan en Canal 14 al respecto de esta conversación, esta presunta conversación entre WhatsApp del fiscal de Morelos y autoridades justamente de la fiscalía. Esa va a ser la mejor versión que se va a manejar, Lick. No hay de otra. Se ahogó por borracha. Pues a ver cómo salgo y digo esa pendejada. Van a querer mi cabeza. Como tú veas, Lick, ¿es eso o se van a chingar a tu conocido? Que si no es tu hijo, no veo por qué lo quieres encubrir. Son situaciones más delicadas y privadas. Ahora sí que tú tienes la última palabra. Saludos. Y ese mismo día dialogó con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, con quien habló sobre una presunta manipulación de las pruebas. Buenas noches. Me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento.
No creo que sean suficientes, pero es lo que tenemos. Vamos a seguir para hacer más sólido esto. Yo te lo sabré agradecer. Estamos en contacto. Pues ahí tiene los detalles. En esta trama participaron otros personajes que tuvieron conocimiento de los actos ilícitos, como los alcaldes de Tepoztlán y Cuautla, David de Mesa y Rodrigo Arredondo. También destaca aquí un empresario de nombre Teodoro Ernesto Lavín, vinculado a grupos criminales y a quien se le encomendó la tarea de dar seguimiento a las actividades de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Morelos en marzo pasado. Pues la mala actuación. Ande pues. Y solo para recalcar, este no sería el único caso por el cual están investigando al fiscal o por el cual han denunciado al fiscal. También está el caso de Samir Flores. También por ahí se le fueron al señor fiscal.